Hola, soy su hermano en Cristo, Obispo Gerson, y les invito a que me acompañen con la reflexión para el día de hoy. La misma la hemos titulado En verdad, amas. No se retiren, que regreso con ustedes en breves segundos. Saludos nuevamente, yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gerson. Vamos rápidamente con nuestra reflexión para el día de hoy, la cual lleva por título En verdad, amas. Nuestra lectura bíblica la podemos encontrar en el libro de Isaías capítulo 53 y el versículo 5, y a través de toda la programación estaremos utilizando la nueva versión internacional. Pero antes que todo, vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, Señor, y también te damos gracias por otro día más de vida que nos has concedido en tu inmenso amor y en tu infinita misericordia. Pedimos nuevamente, y como de costumbre, Señor, que hagas actos de presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, para que sea tu Santo Espíritu quien dirija esta programación, y que de esta manera, Señor, tu palabra pueda llegar a todos aquellos corazones que están necesitados de ellas, y que por ende tú seas enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, nuestra reflexión para el día de hoy lleva por título En verdad, amas. Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Dice allí: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Palabra de Dios. Nadie puede decir que ha sufrido más que lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y Él sufrió terriblemente por el amor que nos tiene a usted y a mí. Ninguno de nosotros hemos sufrido ni sufriremos ni siquiera una ínfima parte de lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Alguien podría decir que ha sufrido mucho y que ha sufrido hasta por amor, pero en realidad ese amor jamás va a ser el mismo amor que sintió y que aún siente nuestro Redentor y Creador Jesucristo. Jamás podremos tener el mismo, ni siquiera asemejarnos a Él. Ahora, nos dice a nosotros en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo que muchos hermanos se lo conocen de memoria y que prontamente le estaremos trayendo un programa para desmenuzarlo poco a poco para que puedan entender el verdadero significado que hay detrás de este versículo. Así que vamos rápidamente a Juan capítulo 3, versículo 16. Dice allí: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea Dios. Dios nos muestra a nosotros un amor ágape, un amor que es realmente sin igual. La esencia de ese amor ágape es la buena voluntad que tiene Dios para usted como para conmigo, la buena benevolencia que tiene Dios y la complacencia voluntaria de Dios de entregar a su Hijo por nosotros para que podamos nuevamente establecer esa relación que había entre Dios y la humanidad, que se había perdido por el pecado en el Edén, y ahora la muerte de Cristo vino a traer esa unión. Por eso es que Cristo se le conoce y se le llama como el mediador perfecto, porque Él es aquel que se entregó para que nosotros pudiésemos nuevamente allegarnos al Padre a través de Él, y que aún siendo pecadores, Él nos puede haber justificado por ese sacrificio que hizo Cristo Jesús, que lo hizo por amor. Ahora, el amor ágape no es un amor sexual, ni es un amor romántico, y mucho menos es un amor fraternal. El amor ágape es un amor de fidelidad, de compromiso y de acto de voluntad propia. Alabado sea Dios. Y aquí es donde muchos de nosotros, pues, tenemos que evaluarnos, porque nosotros decimos que amamos, y es fácil amar a aquellos que están cerca de ti, pero le voy a hacer esta pregunta: ¿realmente darías tú la vida por esa persona, aunque esté cerca de ti? ¿Darías la vida por el hijo tuyo, por tu esposa? Porque muchos decimos que sí, porque realmente sentimos amor por ellos y son bien allegados a nosotros, están bien apegados a nuestro corazón. Pero cuando llega el momento de la verdad, ¿estás sacrificándote por ellos? ¿O simplemente va a haber un peligro y tú vas a intervenir instintivamente para defenderlo y te haya causado la muerte? ¿O que tú voluntariamente le estás diciendo: quítate del medio, mátame a mí y déjalo a ellos vivir? ¿Ve? Porque Cristo fue eso lo que hizo. Cristo les dijo al Padre: ponme a mí de por medio, no les quite la vida a ellos, no los castigue, castiguen a mí, que yo voy a cargar con el pecado de ellos porque yo los amo. Estamos viendo, eso es un amor que no podemos describir. Ahora, el amor ágape es la naturaleza misma
de nuestro Dios. Nos dice a nosotros en Primera de Juan capítulo 4, el versículo 8, lo siguiente. Dice allí: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Alabado sea Dios. La naturaleza de Dios es la expresión del amor mismo. Y Dios es fiel a su naturaleza porque Dios no cambia. Así que si Él no cambia, el amor que ha sentido por usted y por mí desde que nos creó, porque acuérdese que Él le dijo a Jeremías que desde antes de que Él fuera concebido, Dios lo había separado para Él en el vientre de su madre, y así le hizo con usted y conmigo, porque el propósito de cada uno y de nosotros es de adorar y alabar a Dios y de obedecerlo. Ese es el propósito nuestro en esta tierra. Lo otro es la misión que Él nos da bajo ese propósito. ¿Cuál es la misión que Él nos da? De ir y predicar el evangelio para que muchos más puedan venir al arrepentimiento y puedan optar por esa vida eterna, pero también el de amarnos unos a los otros. ¿Ve? Esa es la misión. Cristo no murió para eso. Cristo murió para que nosotros pudiéramos restablecer esa separación que había por el pecado entre Dios el Padre y nosotros. Ahora, vuelvo y le repito, nosotros nacemos con una misión. ¿Cuál es la misión? Como les acabo de decir hace unos segundos atrás, de alabar y adorar y glorificar a Dios todo el tiempo. Para ese propósito es que nosotros nacemos. Pero dentro de ese propósito está la misión que le acabo de decir, que es de ir y predicar y hacer discípulos de las demás naciones y amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos nosotros unos a otros. Tengan eso bien claro. Ahora, nosotros hablamos de la gracia. Vamos a hablar brevemente de la gracia. Todos sabemos que la gracia es algo inmerecido, es un regalo de Dios a toda la humanidad, pero esa gracia vino por ese amor que Dios nos tiene a todos y cada uno de nosotros a través del sacrificio de Cristo Jesús. La gracia es la expresión de amor de Dios más grande a su creación. Alabado sea Dios. Sí, porque si Él no hubiese tenido amor por nosotros, no envía a su Hijo a sacrificarlo por ti y por mí. Pero el amor es tan grande por su creación, porque Él sabe que nosotros estamos en pecado por el engaño de Satanás a Eva en el jardín del Edén. Pero Él no hizo el hombre para que muriera, Él hizo el hombre para que fuera eterno y que no hubiera pecado en Él. Pero al haberlo, pues ¿qué sucede? Que Dios automáticamente interviene. Por eso que vamos a Génesis 3:15 y allí podemos encontrar cuando Dios le dice a Satanás realmente el plan de salvación. Ahí mismo le dice: mira, tú le vas a herir en el calcañar y él te va a herir a ti, en cambio, en la cabeza. Ahí estaba ya Dios dándonos la primera profecía de que Cristo iba a venir para salvarte a ti y a mí a través de ese sacrificio que llegaba única y exclusivamente por el amor que Dios nos tiene. Porque si Dios no tuviera amor, Él hubiese acabado a Adán y Eva allí porque lo desobedecieron y todo hubiese quedado en nada, y quizás hubiera una tierra nueva, hubiera gente nueva, quizás Dios hubiese optado por no volver a hacer nada más. Sin embargo, el amor más grande que Dios tiene por toda su creación, pues dijo: no, yo voy a trabajar para traerlos de vuelta a mis caminos. Alabado sea Dios. Mire lo que nos dice a nosotros en el libro de Efesios capítulo 2 y los versículos 4 al 5. Dice allí: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Aleluya. Y mire lo que nos continúa diciendo nosotros el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Dice allí: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. El amor es un amor, ese es un amor bondadoso que simple y llanamente buscaba el beneficio suyo y el mío. ¿Y cuál era ese beneficio? Que pudiéramos nosotros ser salvos y que pudiéramos reunirnos una vez más con nuestro Dios, el Creador. El amor de Dios nos hizo a nosotros hijos. Mire lo que nos dice a nosotros en Primera de Juan capítulo 13 versículo 1. Dice allí: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conocen a Él. Aleluya. Ahora bien, dice que somos ahora llamados hijos de Dios. Recuerden que les he dicho en otro programa que no somos hijos de Dios, porque el único hijo de Dios es Cristo nuestro Redentor. Así nos lo dice a nosotros en el libro de Juan capítulo 1 y el versículo 12. Dice allí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Palabra de Dios. Estamos viendo, somos hechos, somos hijos de Dios. El único hijo es Cristo Jesús. Así que, hermanos y hermanas, les voy a hacer varias preguntas ahora en este momento. ¿Conocen el amor? ¿Sienten amor propio por ustedes mismos? ¿Sienten amor por el prójimo? Más aún, ¿realmente amas a Dios?
Esa pregunta te la estoy haciendo, pero es para que tú las analices. Porque muchos decimos yo amo, yo amo, yo amo, pero realmente conocemos lo que es amor, porque acabo de describirle que la entrega del amor de Dios es sin igual. Fue una entrega de desprendimiento, de amor, de bondad, de misericordia, de una voluntad propia de hacerlo para salvarnos. Así es nuestro amor. Nosotros mostramos esas características del amor de Dios. Tenemos que pensar y evaluar eso nosotros mismos. Mire lo que nos dice a nosotros en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 15 y el versículo 23. Dicen allí: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Palabra de Dios. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Aleluya. Guardamos los mandamientos. Guardamos los mandamientos. Porque si bien es cierto que nosotros no estamos siendo juzgados por la ley, porque ahora hay una gracia que nos trajo el sacrificio de Cristo, ¿ves? La misericordia y una justificación, no quiere decir que estamos siendo juzgados por la ley, pero tampoco quiere decir que podemos nosotros violar la ley. Porque sobreabundó la gracia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Violar la ley? No podemos hacer eso. Tenemos que obedecer a Dios. ¿Y cuál es la ley? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todas esas directrices, eso es ley, eso es palabra de Dios, porque las escrituras que usted y yo tenemos, que le llamamos Biblia, y Biblia lo que significa es conjunto de libros, porque esa palabra viene del griego, eso es lo que significa Biblia, pero en la escritura, porque antes era una sola, antes era Génesis hasta Apocalipsis, después fue que se crearon en libros, capítulos y en versículos, eso es una discusión para otro programa, que lo podemos hacer si ustedes lo quieren escuchar, porque eso es para conocimiento, eso no tiene nada que ver con la salvación, pero antes así era como se leía, ¿ves? Y todo ese compendio de la palabra de Dios desde Génesis hasta abril son mandamientos, son mandatos, son directrices de vida. Pues hay que obedecer todo lo que está ahí. Pero cuando hablamos de mandamientos, todo el mundo se concentra en los 10 mandamientos. Sí, eso están ahí porque tenemos que obedecerlo, porque yo no puedo matar a nadie, porque yo no debo estar mintiéndole a nadie, porque yo no debo estar deseando a la mujer del prójimo, porque yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Todo eso está ahí. Y si nosotros decimos que amamos tanto a Dios como al prójimo, primero a nosotros mismos, porque si tú no te amas a ti mismo, no vas a amar al prójimo. ¿Ves? Pero si tú amas a Dios y si dices que te amas a ti mismo y que amas al prójimo, tienes que mostrarlo con las acciones de estar guardando los estatutos que Dios ha establecido para nosotros. Ahora le voy a continuar hablando sobre esto, porque el amor que nosotros sentimos por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestra familia, por nuestras amistades allegadas, nunca será como el amor que Dios nos tiene a nosotros como nuestro creador. No son iguales, los amores son completamente distintos, porque por lo general el amor del ser humano viene con un interés atachado a él. El de Dios vino con desprendimiento. Dios no espera nada de nosotros, o Él no tiene que estar buscando nada por nada, porque Él es el creador. Él nos da si Él quiere porque es su voluntad. ¿Ve? Pero nosotros en el pecado, por lo general, nosotros decimos que vamos a brindar un amor, un cariño, una amistad, una fidelidad a cambio de algo, porque la gran mayoría de las personas buscan algo. Es más, lo principal es que muchos dicen, si yo te amo, pues yo estoy esperando que tú me ames a mí. Fíjense, y eso no es así, porque Dios nos ama, nos entregó a Cristo, pero Dios no está esperando que tú lo ames, porque la misma escritura nos dice a nosotros que Cristo te llama y si tú respondes, Él viene a ti y tú comienzas a conocer a Cristo y comienzas a amarlo, pero si tú no quieres venir, Él no te obliga, quiere decir que Él te ama, murió todavía por ti, aunque tú lo rechaces, pero Él no espera que tú lo ames. Tú lo vienes a amar cuando tú lo aceptas, cuando tú crees en Él, cuando tú tienes fe y comienzas a obedecerlo. Eso es mostrarle amor a Dios, y cuando tú lo obedeces a Él, no vas a fallar a esos estatutos que Él nos ha dado a través de la Escritura y vas a amar al prójimo y te vas a amar a ti por encima de todo y vas a amar al prójimo y entonces vas a comenzar a caminar en ese amor que Dios está esperando de ti, de mí. Ahora, nosotros nunca vamos a sentir el mismo amor que Dios de esa forma, pero podemos trabajar para por lo menos asemejarnos a Él. ¿Y de qué forma? Bueno, nosotros tenemos que recoger todas estas características que les he hablado del amor de Dios hacia la humanidad y dejar que el Espíritu Santo las comience a forjar y a expresarlas hacia afuera a través de nuestro testimonio, y usted verá que entonces usted va a comenzar verdaderamente a amar a Dios, a amarse a usted y a amar al prójimo para poder seguir caminando hacia la salvación, y de ver como siente amor va a seguir trabajando por los demás desprendidamente de lo que es suyo. ¿Ok? Vamos a evaluar rápidamente esa característica de ese amor. Debemos tener bondad. Para obedecer a Dios es primero que todo, y para hacer las cosas que Él espera que nosotros hagamos y que son del interés de Él para que Él sea glorificado. Y también tenemos que ayudar al prójimo por encima de nosotros mismos. Debemos tener benevolencia
hacia eso que Dios nos está mandando a hacer. Y tenemos que ser bondadosos los unos con otros, porque si no somos bondadosos, no tenemos nada. Hablamos de la complacencia voluntaria. Significa que tú quieres hacer las cosas con alegría y con gozo hacia el prójimo, porque acuérdate que la palabra nos enseña a nosotros que todo lo que hagamos, que lo hagamos como si fuera para el Señor. Así que tú tienes que bregar con el prójimo y hacer las cosas que Dios te manda hacer para el prójimo por amor, pero hazlas como si las estuviera haciendo para Dios. No significa que le vas a hacer un favor a media, sino que vas a hacerlo completo, porque para Dios tú le darías el todo. Pues al prójimo lo tienes que tratar igual. ¿Por qué usted cree que Cristo hizo ese énfasis? Le dijo, y el segundo es igual que el primero, que ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque estamos creados a esa imagen y semejanza, hermano. Nosotros estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que cuando usted va al prójimo a ayudarlo, lo está haciendo para Dios, porque eres la misma semejanza de Dios. Y cuando viene a los pies de Cristo, esa persona que usted está ayudando, ahora no voy a hablar del inconverso, voy a hablar de la persona que ha aceptado a Cristo. Cuando usted ayuda a esa persona, usted está ayudando a Dios, porque esa persona tiene parte de la naturaleza de Dios llamada Espíritu Santo en él. Y cuando usted va a hacer un favor a un hermano, usted lo hace desprendidamente, porque lo está haciendo como para Dios. El hermano se está beneficiando, está siendo bendecido a través de usted, porque Dios lo está bendiciendo, pero usted lo está haciendo como para Dios. Estamos viendo ahora, para el inconverso es lo mismo. Sabemos que el Espíritu Santo no mora en él, porque quizás nunca ha aceptado a Cristo y nunca ha venido a los pies de Cristo, porque también tenemos el inconverso que se separó, y ese tenemos que trabajar con él también. Pero independientemente, a todo el mundo tenemos que hacer las cosas como si fueran para Dios. Debemos tener fidelidad. Nosotros tenemos que ser leales al compromiso que nosotros hemos hecho con Dios de obedecerlo. Y la fidelidad es un acto de carácter moral. Y nosotros tenemos que pensar mucho en eso, porque la gente habla de fidelidad, pero realmente no conoce lo que es la fidelidad, pero la fidelidad realmente es algo moral. Si tú no quieres serle fiel a alguien, pues eso está en ti. Pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es parte del carácter del amor de Dios, porque Dios fue fiel. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa. Y como Dios es fiel, nosotros también tenemos que mostrarle fidelidad tanto a Él como al prójimo. Y a ti mismo, porque tú tienes que serte fiel a ti mismo, porque tú tienes que cuidarte. Porque si tú no te cuidas, ¿cómo vas a ayudar al prójimo? Si tú no te amas, ¿cómo vas a amar al prójimo? Mucho más, ¿cómo vas a amar a Dios si tú no te amas? Y tú estás hecho a semejanza de Dios, tú eres creación de Dios. Si tú no te amas, tú no amas a Dios. Estamos viendo, por eso que muchos hablamos de que yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero realmente hemos profundizado en el amor, lo que es verdaderamente amar conforme a lo que Dios nos ha entregado y lo que nos ha mostrado de su carácter. No, nunca lo evaluamos. La palabra amor sale, como decimos en Puerto Rico, a tutiplén de la boca de todo el mundo. Sí, yo te amo, esto eres mi hijo. Sí, hay un amor ahí, claro que sí, pero no es el mismo. No es el mismo. Nosotros debemos tener compromiso de mantenernos en los acuerdos y las palabras que le damos al semejante día a día para ir a hacer algo. Si usted le da una palabra a una persona de que se va a encontrar con esa persona para hacer tal o más cual, y usted no va a propósito porque de momento usted se arrepintió, se sintió cansado, no quiere ir para allá y ni siquiera se toma la libertad de llamarlo para decirle no voy a poder asistir porque no me siento bien. Hoy no, si usted va y simplemente le falló y quedó mal, usted está mal. Usted está mal porque usted no está rompiendo un compromiso. Y si usted rompe un compromiso como ese al prójimo, ¿cuánto más a Dios? Porque al prójimo tú lo estás viendo, tú no ves a Dios. Entonces, ¿qué compromiso tienes con Dios? Porque a mí en una ocasión me enseñaron que nosotros no hacemos un compromiso con Dios, por ejemplo, como el que hacemos nosotros como humanos. ¿Ves? Porque como le acabo de decir, los compromisos del humano se violan. Se tiran por un lado, pero los compromisos de Dios no se pueden. ¿Por qué? Porque los compromisos de Dios son una vida entera, es un modo de vida. Estamos viendo, la palabra es el modo de vida, son las instrucciones de vida y también te ayudan a resolver todos tus problemas, porque todo lo que tú quieras saber está ahí en la palabra de Dios. Así que, y por último, también nosotros tenemos que tener voluntad propia, tener la capacidad de tomar decisiones y a la misma vez conducirnos en todo organizadamente. No podemos estar tirando palos a ciegas y haciendo esto porque Dios me mandó a hacer esto. No, Dios es un Dios de orden. Cuando tú le vayas a llevar el evangelio a alguien, ya Dios ha preparado ese corazón para que escuche. Porque Dios sabe quién es el que se va a salvar y quién es el que no lo va a aceptar. Porque recuérdense, Dios no hizo a nadie para que se perdiera, como dicen muchos por ahí. No, Dios quiere que todo el mundo se salve, porque Él dice la misma escritura que Dios quiere que el hombre venga al arrepentimiento, para el perdón de sus pecados, para que sea salvo. Pero si la persona no quiere aceptar, pues está en ellos, Dios le dio esa opción. Por eso que ahorita le decía hace unos segundos atrás, Dios te ama, no importa si tú lo aceptas o no. Pero Él no espera tu amor. ¿Por qué? Porque Él te está dando la opción de que tú lo elijas. Si tú lo eliges, entonces comienza el Espíritu Santo a transformar tu vida día a día. Y en esa transformación empieza a llegar ese amor
profundo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y cuando tú tienes ese amor y permite que el Espíritu Santo sea el que esté gobernando tu vida, día a día comenzamos a mostrar los frutos del Espíritu Santo que encontramos en el libro de Gálatas. Así que, por último, nos dice a nosotros en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, lo siguiente. Dice allí: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos viendo la importancia de lo que es amar. La próxima vez que usted vaya a pensar o vaya a decir que ama a Dios, que ama a su prójimo, que usted se ama a usted mismo, que usted ama a su familia, evalúe y ponga todas estas características que hemos mencionado en la mañana de hoy, a ver si usted, de estas características, cuáles de ellas estamos careciendo, porque yo carezco de algunas. Y yo tengo que ser honesto, porque yo no puedo estar delante de ustedes hablándole, como decimos por ahí vulgarmente en Puerto Rico, predicando la moral en calzoncillos. No, señor, yo tengo que aceptarla. Hay algunas de ellas que yo tengo que trabajar, tengo que pedirle al Espíritu Santo que continúe trabajando con ellas. ¿Ve? Cuando alguien le hace algo malo a usted se queda con un rencor, no está mostrando amor. ¿Ve? Dios sabe que te vas a molestar por lo que te han hecho, pero no significa que vas a dejar de amarlo. No significa que vas a dejar de orar por esa persona. No significa que le vas a dejar de hacer un bien cuando esa persona venga con alguna necesidad. Porque cuando tú le haces un bien, ahí es que tú muestras de que tú estás hecho. Alabado sea Dios. Así que hasta aquí la reflexión del día de hoy. Que Dios me los continúe bendiciendo.